cuyo programa muestra una imagen de hierna y hiato cuyo contenido es estómago, pero con el esfínter esférico desplazado hacia tórax. Tiene una hernia y hiato tipo 1, 2, 3, ¿cuál es la causa? 3. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B. Vamos a la segunda. Paciente femenino de 67 años con síntomas de eje en su diafragma presenta un mediastino sobre el área cardíaca con nivel hidroaéreo. Es sugerente de hernia tipo A, B, C, D, D. La A, hernia tipo 1, por deslizamiento. Ya la placa se desplaza esta y forma un nivelcito hidroaéreo. La respuesta es A. Respuesta, pregunta 3. Paciente de 26 años acude a la consulta refiriendo odinofagia, disfagia y pérdida de peso. Enflaquecido. Por epidemiología, la causa más frecuente de esofagititis infecciosa es A, B, C, la C. Acá. Pregunta 4. Paciente femenino de 55 años cuyo diagnóstico de eje erosivo o endoscopía muestra una mucosa esofágica lesionada que afecta menos 75% de la circunferencia. ¿Es el esofagititis tipo? C. La respuesta correcta es B. ¿Ya? B. Esa es la respuesta correcta. B. Sí, paciente con diagnóstico de esofagitis grado D que requiere una supresión ácida para la cicatrización de sus lesiones. El medicamento que logra una canción de pecho mayor a 4 durante 24 horas es C. ¿Ya? Los PK, hemos dicho, los bloqueadores de canal de potasio. Vamos a la próxima. La 6. Paciente de 56 años obeso con síntomas de ERGI. Tiene antecedentes de hernia de hiato, tiene mayor riesgo de progresión adenocarcinoma. Sí tiene historia familiar de adenocarcinoma, sí el endoscopio tiene una base con segmento largo, sí la historia tiene displasia de grado, todo. La respuesta es D. Todos son correctos. D. Vamos a la séptima. Paciente femenina con síntomas de dolor torácico y regurgitación de larga data tiene mayor riesgo de progresión al esófago de base si presenta A. Hernia y hiato tipo 1 por deslizamiento, un índice corporal menor a 35, una edad, la respuesta correcta es A. Si presenta hernia tipo 1. ¿Ya? La 8. Cáncer de esófago se presenta el 1% de los cánceres generales. En relación al cáncer del tubo digestivo es la cuarta causa, quinta causa o sexta causa. Sexta causa. La respuesta es C. 9. En relación al cáncer de esófago es correcto, que el pulmón es la causa más frecuente. Metástasis, la respuesta correcta todos son falsos. ¿Ya? Todos. La respuesta correcta es E. La 9 es E. La pregunta 10. En relación al cáncer de esófago es correcto, que el endoscopio radial, sí. Que es multipalioso de este plano, sí. Que el tratamiento endoscópico úrico de este plano, sí. Todos son correctos. Bueno, aquí están las notas del examen. Vamos a promediar con esta es su nota por el 20%. Es ponderados son 20 puntos, ¿ya? Y el examen son 50 puntos. Voy a ver las mejores notas. La próxima la vamos a eximir. El próximo es el examen de primer parcial, ¿ya? Entonces esa sería la nota final de esos sobre esos 20 puntos. Y creo que todos están más por ahí, no está mal, ¿no? Pero hay algunos que han mejorado, pero la mayoría creo que se ha eximido un poquito. Bueno, vamos a ver ahora esta parte la última parte tiene que ver con motilidad, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte que es primero para entender esto, es entender cómo funciona ya el tubo digestivo. Fíjense, por ejemplo, la motilidad. ¿Tan importante la motilidad en general en el tubo digestivo? Sí, porque los alimentos una vez que ingresan a la pared, a través de la pared, tienen que progresar, ¿no? ¿Qué hace la motilidad? Tiene que hacer que los alimentos se muevan en todo el tubo digestivo, ¿no? De ahí que hay, por ejemplo, una definición de limpieza de esta motilidad tiene que ser con la limpieza del tubo digestivo. Hay una contracción que se llama el complejo motor migratorio,
¿no? Que depende de la motilina, que hace ese trabajo de 1 o 2 horas de limpieza del tracto gastrointestinal. Esta motilidad, este peristaltismo, fisiológicamente es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Por eso se dice que el peristaltismo en general, porque esto tiene que ver con peristaltismo, es el mecanismo de defensa del tubo digestivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasará? Esto pasa todo el tiempo en el hospital, ¿no? Un cálculo, puede ser un cálculo que está en la pelvis, que entra el uréter, o un cálculo que está en el vesículo y entra el colédoco, migra. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa con el organismo? Inmediatamente el cálculo salió, entró al colédoco, inmediatamente estaba en la pelvis, entró en el uréter. ¿Qué pasa con el organismo? ¿Qué pasa con el organismo? Inmediatamente se activan los mecanos receptores, ¿no? De distensión. Se distiende la mucosa, el epitelio, el urotelio, el epitelio de ese conducto, ¿no? ¿Qué hace? Se desencadena la motilidad. Entonces comienza el cólico. El peristaltismo clínicamente nosotros lo manifestamos como ¿qué? Como cólico. Cólico biliar, cólico intestinal, cólico renal. Inmediatamente, ¿qué quiere? ¿Qué empieza a aparecer? Contracción. Peristaltismo. Náuseas, vómitos. Todos tienen la misma fisiología, ¿ya? La misma explicación fisiopatológica. El cólico renal, inclusive el cólico intestinal, tiene lo mismo. ¿Y qué está haciendo el organismo? Tratando de progresar un cuerpo octáneo que normalmente no tiene que estar en sus rivales. Él lo va a expulsar, ¿no? Hasta que al fin, una vez que el cálculo renal llega a la vejiga, calmó el dolor. O una vez que el colon salió, la perita por el colédoco, entra a duodeno, calmó el dolor. Este dato clínico es muy importante porque cuando ustedes vean a un paciente con cólico biliar, la evolución del síntoma es fundamental. Si comenzó con un cólico, ese cólico dura, se hace persistente, nosotros decimos que es un cólico biliar persistente. Entonces el problema, el cálculo ya se infectó, por ejemplo, en la polla de vaca, o ya te ocasionó pancreatitis. ¿Por qué? Porque tiene un cólico biliar persistente. El organismo trató de expulsar, pero no logró porque el cálculo es de gran tamaño y se impactó, ¿ya? O el riñón, por ejemplo, tiene que pasar los uretas, pero tiene 3 estrecheces. Lo va a hacer, pero con mucha dificultad. Por eso es que el cólico renal es el dolor de los dolores. Es muy frecuente en los varones, no tanto en las mujeres, ¿ya? Es muy frecuente. Entonces, un cuerpo extraño. De la doctora, por ejemplo, su hermano menor de 7 años o 5 añitos, insiste en un globo. ¿Qué va a hacer? Va a tener un cólico y ahora se retuerce de dolor hasta que logra expulsar el globo. Lo hizo con diarrea, ¿no? Por peristaltismo, el chico tuvo hasta diarrea, pero lo expulsó. Lo expulsó hasta fiebre le dio, ¿no? Pero una vez que lo expulsa, el paciente queda asintomático. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esto, ¿ya? Que los alimentos tienen que ser desplazados desde el esófago hasta el, que pueden ser excretados. Entonces, esta primera parte tiene que ver con la motilidad. Hemos dicho, por ejemplo, la motilidad o el peristaltismo del esófago, ¿no? Primero, ¿cuántos tipos de peristaltismo tenemos? Primario, secundario, algunos dicen hasta terciario, ¿no? Pero el más importante es el secundario. ¿Cuánto dura el tiempo de progresión de este esfínter esofágico superior hasta el estómago? En promedio. ¿Cuánto es el tiempo? 10 segundos. 8 o 10 segundos tiene que estar, ¿no? Claro, algunos progresarán más rápido, otros más lento. La saliva es más rápida. Usted traga en 2 segundos está abajo. Pero claro, si es sólido, tarda un poquito. Si es sólido, necesito ¿qué? El secundario. El primario no es suficiente, entonces necesito el secundario. De tal manera que en 10 segundos el elemento tiene que estar. ¿Y qué pasará si no tengo peristaltismo? En el esófago. ¿Qué pasará si este músculo, no se olvide que los 2 tercios inferiores del esófago es músculo liso, el tercio superior es músculo estriado, el otro es control voluntario, el otro es control involuntario. ¿Qué pasará si este esófago no tiene motilidad? Primero, eso predispone a reflujo. Porque hemos dicho, ¿por qué el peristaltismo? ¿Qué función cumple? De limpieza del esófago, del clearance del esófago. Apenas defluye el contenido gástrico, él lo evacúa, lo limpia. Tiene esa función. Ahí se ayuda con la saliva, más el peristaltismo siempre va a ir limpiando. Por lo tanto, cuando hay un trastorno motor del esófago, una de las complicaciones es la enfermedad por reflujo. Pues decíamos, si un paciente tiene una endoscopía normal, tiene una pH-metría normal, ojo,
puede tener trastorno motor. Entonces uno tiene que pensar, ¿no será que la causa del dolor torácico que tiene la respiración pues será por un trastorno motor? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Los trastornos motores. ¿Qué pasa cuando la función motora del esófago ha sido comprometida? Entonces, este trastorno motor tiene que ver con dos cosas: con la motilidad del esófago, especialmente en las dos esofiscales, la parte más distal, que es músculo liso, tiene que ver con la relajación y contracción del esfínter esofágico inferior. No se olviden que es el músculo liso, tiene que ver con eso. Entonces, de todos los trastornos motores, vamos a ver que hay primarios y secundarios. Los primarios son de etiología no conocida, no afiliada. Los secundarios sí son, por ejemplo, en nuestro medio, el Chagas es la causa más frecuente de acalasia. El trastorno primario, que más frecuente, siempre les preguntan en sus exámenes, y se los va a preguntar en las residencias, en el examen que pide, en cualquiera de los exámenes, siempre preguntan acalasia. Siempre preguntan, y siempre sale una o dos preguntas de este tema. Ay, doctor, ¿y cómo es este trastorno motor? El trastorno motor primario de etiología idiopática en otros países es la acalasia. En nuestro país es secundario a Chagas. Es frecuente, pero en general vamos a ver que en relación a patologías su incidencia y su prevalencia es bajísima. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa? ¿De qué depende la motilidad del esófago y del tubo digestivo? ¿De quién depende? Para que este esófago se mueva, este músculo liso se mueva, ¿de qué depende? De la integridad del plexo mientérico de Auerbach. Es el músculo que está ahí en la capa circular y lo que depende de la integridad. Si ese plexo está íntegro, hay motilidad. Si ese plexo está degenerado, denervado, se pierde la motilidad. ¿Qué otro trastorno, por ejemplo, similar a la acalasia? Si la acalasia decimos en nuestro medio secundario de Chagas, ¿qué otro trastorno se parece? Tiene casi la misma fisiopatología. Por ejemplo, esto va a llegar a un megaesófago. En la parte del tubo digestivo, ¿qué otra parte del tubo digestivo tiene esta alteración similar? El colon, ¿no? El dolicocolon o el megasigmoides, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte del músculo liso, ¿ya? Tanto del esófago distal como del colon, ha sido denervado. Pierde su plexo mientérico. Y al perder el plexo mientérico, ¿qué pasa? Pierde su función. Ahí está la base de esto. Entonces son pacientes que tienen megacolon, se constipan, claro, porque no tiene motilidad. ¿Cómo va a evacuar su contenido de heces? No lo puede hacer porque está denervado, porque no tiene motilidad. ¿Y qué hacemos? Hacemos la resección de esa parte disfuncional del intestino grueso. Y la anastomosamos. Después, ¿qué pasa una vez que le hacemos la restitución? ¿Hay recidiva o no hay recidiva? Hay recidiva. Otra vez el colon se sigue agrandando y otra vez recidiva, otra parte. Y se sigue y otra vez, y los años le dan, ¿no? Hasta 3 resecciones intestinales, porque cada vez se hace más disfunción. ¿No? Especialmente que el colon se queda corto del colon, ¿no? Entonces, eso pasa con la enfermedad de Chagas en esófago y en colon. Casi es la misma fisiopatología. Pues hay denervación, hay degeneración de este plexo para que haya este trastorno de la motilidad, trastorno de la... Fisiológicamente así funciona, ¿ya? Pero cuando es dañado este plexo, hay disfunción de ese plexo y de la movilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El esfínter esofágico no se relaja y hay aperistalsis del esófago y este se quita. Bueno, entonces los trastornos de la motilidad pueden ser primarios o pueden ser secundarios. De los trastornos primarios, la acalasia es la más frecuente que podamos hacer más serias. Sin calasia, relajación. ¿Qué viene esta palabra? Acalasia. Sin calasia, relajación. Sin relajación. O sea, el esfínter esofágico no logra relajarse, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Entonces, pero cuando es secundario, siempre decimos que es secundario a algo, ¿no? Entonces, en nuestro medio, la principal causa de acalasia es el Chagas. ¿Ya? Es el Chagas. Todos los días vemos esto en la consulta, ¿no? Con los chicos están en la consulta, todos los días vemos, ¿no? Colon, constipación, megacolon, constipación, megacolon, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué edad?
Del 100%, por ejemplo, de los pacientes que tienen Chagas, ¿cuántos desarrollan complicaciones? ¿O todos desarrollan complicaciones? ¿Todos? Nada. ¿Qué dice? Hasta pasaste. Exacto. El 60% no realiza complicaciones. El 60% no las realiza. Y solo las realiza el 40%. ¿Claro? Hay pacientes que pueden tener Chagas y se mueren con el Chagas. No realizan ninguna complicación. No tienen complicaciones ni cardíacas ni digestivas. Está con el plan, pero no se presentan complicaciones. Hay un 20% que va a desarrollar complicaciones relacionadas con el esófago y otro 20% se trata con colon. Pero el 60% no las realiza, solo el 40%. Eso es fundamental, que sepan esa edad. ¿Por qué? Porque va a venir a tu consulta, doctor, tengo Chagas. Entonces mañana pasado tú vas a tener esta complicación. Mentira. Otro dato. ¿A qué edad se realizan las complicaciones? A partir de los 20 a 30 años. Si su paciente, el doctor, vino a su consulta a los 40 años, 50 años, si a esa edad no ha hecho ninguna complicación, no la va a hacer nunca más. Ya no la va a realizar. ¿Y será importante hacer el tratamiento? ¿En el varón? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque el tratamiento tiene el objetivo de evitar las complicaciones. ¿Para qué le voy a tratar? Si hasta los 30, 40, 50 años no lo realizó, no lo vas a realizar. El tratamiento se hace a una temprana edad. Por eso hay un Chagas congénito, un Chagas neonatal, un Chagas, o sea, mientras más se dice que hasta los 15 años debía ser tratado ese paciente con Chagas, ¿ya? Si ha adquirido la enfermedad muy temprana. Pero si a los 20, 30 no lo has realizado, no lo vas a realizar, ¿ya? Y si no has realizado complicaciones cardíacas o solamente digestivas, solo las digestivas van a haber. No comprende. Por mala suerte lo hará a las dos, pero raras veces se compromete el corazón, ¿no? O principalmente, que se compromete a veces el poquito del corazón, ¿no? Pero hay otros casos, 20 a 30 años está con un mega, ¿no? Un melón, con esófago, ¿no? Con esófago, una cardiomegalia, un cor bovis, así, ¿no? 30 añitos jóvenes con insuficiencia cardíaca. Entonces, a partir de los 20 a 30 años, chicos, empiezan las complicaciones. Pero si a los 40, 50, no, eso no le va a hacer. Ahora, y en las mujeres, ¿por qué hacen tratamiento? Por ejemplo, la doctora, en las Chagas, ¿le hacemos tratamiento o no? Sí. Lo que tenemos que cortar la cadena de transmisión, lo que ya y la SUS. Y en esos casos sí está justificado. Ojo, lo que estoy diciendo, ¿no? Que son preguntas de examen, eso va a entrar al examen, ¿no? No solamente lo que está anotado acá, ¿no? Todo eso entra al examen, ¿no? No sé, por eso te digo, ¿no? Mientras más antes se haga el tratamiento, es mejor, ¿ya? De preferencia antes de los 15 años, de preferencia antes de los 15 años. Porque si ha cumplido 40, 50 años, tiene sentido. Porque por esta edad, porque tu paciente va a realizarlas a partir de los 20, 30, ya tiene 3 complicaciones. Y si los 40 no ha hecho la complicación, no la va a realizar. Y ya no tiene sentido de hacer tratamiento. Claro, muchos no conocen y dicen, bueno, le hago tratamiento. No, obviamente cada caso es muy diferente, ¿no? Pero si no ha hecho, no la va a realizar. Entonces, esta es la principal causa en nuestro medio. Chagas, secundaria, Chagas. Después hay otras causas, la esclerodermia, la diabetes, la amiloidosis y la neoplasia. Veamos, por ejemplo, son unas 100 casos. Es muy poquito. Inclusive la esofagita eosinofílica es mucho más frecuente que esto de la alcalacia. Ya es muy raro, por ejemplo, en un año hemos encontrado 2 casos, digamos, en el hospital. Y ustedes quizás no lo vean, digamos, porque vienen al hospital porque ahí somos a tener todo digestivo, ¿no? Pero probablemente no lo vean. Pero es importante que lo conozcan porque se los van a preguntar en el examen de la residencia. Entra los exámenes, alcalacia, entra el examen de la residencia, ¿no? Chagas frecuente se presenta entre los 30 y 60 años. Les coloquen, ¿por qué no colocan los 30 y 60 años? Porque a partir de esta edad empiezan las complicaciones. Y obviamente, como eso se va a diagnosticar esta edad y vamos a ver más allá, porque esto va evolucionando en el tiempo. Ya vamos a ver que va evolucionando en el tiempo. En relación a hombres y mujeres es igual. Pero si nosotros vemos esto, ¿qué les parece esa imagen? Acá es importante para entender esa fisiología, patología. Hemos dicho que los 2 tercios superiores es musculoso, ¿ya? Tiene una inserción parasimpática,
Pero tú no hay una conexión siempre con el plexo mientérico, el mesentérico y el plexo mientérico, ¿no? Hay neuronas sensitivas que llevan la información y neuronas motores que van a la información desde ojo, el núcleo dorsal del vago, ¿no? Desde ahí va a venir la información y va a hacer que este músculo esférico se contraiga y se relaje. Pero hay dos cosas que pasan acá y está acá. A nivel del esfínter esférico inferior, ¿ya? Como he dicho, como el parasimpático es digestivo, ¿qué va a pasar con el esfínter esférico inferior? Hay dos tipos de hay dos tipos de neurotransmisores que se liberan ahí. La acetilcolina, que ocasiona contracción, es excitado. Y en cambio, ¿quién los relaja? El óxido nítrico y el PIB. Principalmente el óxido nítrico es relajador. Así como vasodilata los vasos, ¿ya? Este músculo también los vasodilata. Pues vamos a utilizar en nuestro tratamiento de los nitritos. Se deriva del óxido nítrico, los relaja. Por decimos, hay actividad colinérica, hay mayor actividad colinérica o hay mayor actividad nitronérica. Relacionado al óxido nítrico es relacionado a la acetilcolina. La acetilcolina siempre es excitador. Lo contrae y el óxido nítrico y el PIB los relaja. Lo contrae, los relaja. Lo contrae, los relaja. Así funciona en homeostasis, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar si ya no tenemos óxido nítrico? Entonces, vamos a ver, miren, vamos a ver más adelante algunos gráficos, pero para que aparezca esta enfermedad, tiene que haber un detonante, ¿ya? Algo que lo desencadene, ¿no? Hay muchas enfermedades que quizás nosotros las tengamos, pero están ahí durmiendo, pero algo lo desencadena, ¿ya? Muchas veces inclusive el embarazo hace que aparezcan muchas enfermedades autoinmunes, porque le inmunodeprima a la paciente, no empieza a aparecer lupus y otras enfermedades inflamatorias o enfermedades de la tiroides, ¿no? El dermatitis, en muchos lugares es idiopático, no se conoce, ¿ya? En muchos casos puede ser el virus del herpes simple tipo 1 o puede ser el COVID. Inclusive se ha demostrado ahora estudios que el SARS-CoV-2 ocasiona calasia. Hay pacientes que han desarrollado como secundario por COVID. No es que me haya tratado los. Cuando esta infección interpusente en el paciente, ese es el desencadenante, ¿no? Si les pregunto cuál es el desencadenante, ojo, ¿ya? En nuestro medio ya. Una vez que, ojo, tenemos el desencadenante, ¿qué necesitamos? La prescripción. Puede que su paciente nunca le ha desarrollado complicaciones o no va a tener acarasia porque no tiene predisposición genética. Por eso que no todos los pacientes que están infectados con el no todos desarrollan la enfermedad porque no tienen predisposición genética a desarrollar las complicaciones. En este caso, a contraer esta enfermedad. ¿Ya? No tiene predisposición, tiene que ver esa base de la predisposición genética. Si hay esta predisposición genética, y hay un detonante que desencadena la enfermedad, eso empieza a ocasionar una inflamación del plexo mientérico. Entonces hay una inflamación, ¿no? Hay una neuritis, una ganglionitis, y esto va a formar que se formen autoanticuerpos antimientéricos. Esta formación de autoanticuerpos es un factor de tipo autoinmune. El propio cuerpo forma anticuerpos que dañan a su propio sistema nervioso. Esta formación de anticuerpos que es autoinmune va a hacer que se destrucción neuronal. Y al haber destrucción neuronal, el paciente va a tener acá. Esa es la explicación. Así es como esta enfermedad se desencadena, ya se desencadena. Y miren, este gráfico también es bonito. ¿Qué le parece el gráfico, doctor? Luego neuronas mientéricas, que son excitadoras y inhibitoras. Normalmente existe este equilibrio del óxido nítrico y el acetilcolina, contracciones de la gaseosa. Esto es normal. Pero a medida que la enfermedad se va estableciendo, ¿qué va a haber? Va a haber pérdida de neuronas inhibitorias. Pues solamente hay las excitadoras. Por eso no se va relajando el espíritu. Y al final se pierden las dos. ¿Ya? Entonces, la base es la pérdida de las neuronas inhibitorias al principio y luego las excitadoras. Pero miren qué pasa en este gráfico ya con manometría, porque ahora vamos a hablar de manometría, ¿no? Vamos a hablar de manometría. Tenemos que ver, a ver, porque para que se contraiga, por ejemplo, el músculo, ¿se quiere una fuerza de contracción o no? Sí. Tiene que haber una fuerza de contracción. Y esto lo vamos a medir en milímetros de mercurio, ¿no? Por eso se llama la manometría. Vamos a medir la fuerza de contracción.
Miren, esto es normal, ¿ya? Lo que está surgido son las neuronas inhibitorias y lo que son los azules son las neuronas excitatorias. Hemos dicho igual. ¿Cómo se ve en la manometría? ¿No? Por ejemplo, esta es la carencia tipo 1, vamos a ver más adelante. Si vemos esa explicación fisiopatológica y nos la trazan acá, vamos a ver cuando hay este color rojito, siempre hay peristaltismo. Ya vamos a ver más adelante. Pero acá, por ejemplo, no vemos ese peristaltismo. No hay actividad peristáltica, solo el esfínter esfágico estrífero están cerrados. ¿Y qué pasa con las neuronas? ¿Cuáles neuronas se activan? ¿Las excitadoras o las inhibitorias? Las inhibitorias. Las excitadoras están, las inhibitorias, las que no tenemos. Las de rojito son las inhibitorias. Y acá no tengo ni una inhibitoria, ni una neurona inhibitoria. Tengo más excitatorias. ¿Y qué pasa en la acalasia tipo 2? Tengo más excitatorias, tengo pocas inhibitorias. ¿Ya? Por eso se llama acalasia de... La acalasia tipo 2 también es de presurización. Vamos a ver más adelante, aquí se ve como esto, ¿no? Como si uno solo uno estuviera desde arriba hacia abajo. Vamos a ver más adelante estos detalles. Y en la tipo 3, miren, no hay relajación, ¿ya? Pero ojo, vamos a ver que hay contracción, se llama espástica, porque hay una contracción peristáltica. Ustedes ven acá, hay neuronas excitatorias, inhibitorias. Pero el problema, ¿dónde está? En esa contracción en la parte inferior distal del esófago, ¿ya? Con falta de relajación del espino. De tal manera, este gráfico nos va a poder entender cómo las neuronas inhibitorias están siendo comprometidas a medida que la enfermedad avanza. ¿Ya? De tal manera que esta es la última clasificación que ha salido de todos los trastornos motores. ¿Ya? La anterior había la clasificación Chicago 3. Ahora todos estamos manejando la Chicago 4. ¿No? Esta es la única clasificación que se ha publicado. Y los divide en dos grupos. ¿Ya? Según esta clasificación, vamos a tener ahora dos tipos de trastornos motores relacionados con el esófago. Los trastornos que tienen que ver con la relajación o con la salida, ¿ya?, del contenido de esófago hacia el estómago, que tienen con unión esofagática, y sobre otros trastornos que tienen que ver con la peristalsis. Antes había trastornos mayores y trastornos menores. Ahora no. O es trastorno del flujo de salida o es trastorno de la peristalsis. Si es trastorno del flujo de salida, vamos a hablar de acalasia o de la obstrucción funcional de la unión esofagástrica. Pero si es trastorno de la peristalsis, ahí vamos a ver ya la ausencia de la peristalsis, el espasmo esofágico distal, el espasmo esofágico hipercontáctil, la motilidad esofágica. ¿Cuál es la base de estos trastornos que tienen que ver con el flujo de salida? Tienen en común, vamos a ver que su ILD está aumentando. O sea, la relajación acá es una presión mayor aquí, normalmente dice menor aquí. Lo vamos a ver más adelante. En cada caso, voy a ver esto, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante qué significa eso. ¿Ya? Pero, esa es la última clasificación. Esa la tienen que saber, porque les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la clasificación? Según la clasificación de Chicago, ¿a qué trastorno corresponde? Le va a preguntar, es un trastorno de la peristalsis. Porque el espasmo esofágico distal, ¿no?, según la clasificación de Chicago, ¿a qué corresponde? Y la pregunta es, a trastornos de la peristalsis. Entonces, y así solo pregunta en las residencias donde ustedes vayan, que van a preguntar de esa manera. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué tienen estos pacientes? Si el trastorno de la motilidad, van a tener ¿qué? Disfagia, ¿ya? En la casa, como es progresiva, para sólidos y después para líquidos. Esto es progresivo, puede ser continuo. Con el problema de la peristalsis, por ejemplo, el espasmo esofágico difuso se le confunde mucho como diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Se le dice, doctor, ¿cuál es el trastorno de la motilidad? ¿Ya? Cuyo diagnóstico diferencial tiene que ver con un síndrome coronario agudo, el espasmo esofágico distal. Hay contracciones peristálticas, ¿ya?, que hacen, simulan un dolor de tipo torácico. Dice, ¿tiene un problema coronario? No la tiene. Entonces, y el paciente, como va teniendo disfagia y los alimentos no van progresando porque el esfínter se va cerrando, va a empezar a tener pérdida. Si al final se cierra ese esfínter esofágico interior y el paciente no logra progresar sus alimentos, ¿qué va a tener? Regurgitación. Pero regurgitación, ¿qué? ¿Ácida o no ácida? No ácida. Y esa es la pregunta, si es no ácida, porque se cerró, ya se cerró, no pasa nada. Pero ojo,
Estos cambios clínicos y radiológicos se relacionan con el tiempo de padecimiento. Puede que un estadio inicial todo esté normal. Ahí les hacen caer, ¿no? Les dicen, de estos pacientes, el paciente va a tener esto. ¿En todos los estadios? No. ¿En toda la etapa? No. Al principio puede ser normal. Al principio puede ser normal. Entonces, cuando vemos la calasia, hemos dicho que es primario. En nuestro medio, chicos, puede ser secundario, con problema neoplásico. Si el paciente fuera neoplásico, tiene que tener síntomas paraneoplásicos, ¿no? ¿Qué cosas les pueden hacer sospechar a ustedes que el paciente tiene un trastorno paraneoplásico? Que puede estar comprometido, por ejemplo, un esofagostal, o adenocarcinoma del esofagostal, o asqueroso, ¿cuál es la causa? Se va a tener política a los 6 meses, mayor de 7 años, excesiva de peso, va a tener difícil paso que no puede pasar ya, y un ataque mayor. Pero síntomas anemia, pérdida de peso, ¿no? Esos síntomas clínicos son muchas veces asociados a la disfagia, ¿no? Disfagia, anemia, pérdida de peso. Mayor de 7 años, estos datos nos hacen sospechar que el paciente puede estar causando un síndrome paraneoplásico. O puede ser una enfermedad de Chagas, otras enfermedades sistémicas, como amiloidosis, esclerosis, inclusive la esofagitis eosinofílica. No se olviden que la esofagitis forma anillos. A mayor tiempo de los anillos, ¿no? Estos anillos van a dificultar también el paso normal del cuerpo. Pero, y otra cosa, les preguntan, ¿no? ¿Y la pseudoacalasia? ¿En qué consiste la pseudoacalasia? Yo sé que la acalasia es por todo motor del esófago, clopargas de radio del esfínter, pero la pseudoacalasia, ¿qué se debe? Es válido, pero es ocasionado ¿por qué? Ya no es un trastorno motor, es ocasionado por un cáncer que infiltra la unión esófago. La pseudoacalasia se debe a un cáncer que infiltra la unión esófago-gástrica. El problema no es motor, el problema es oclusión, pero es parecido a la acalasia, pues se llama pseudoacalasia, ¿ya? Pero acá no tiene que ver con motilidad, tiene que ver con obstrucción, con infiltración de la pared, pero de la unión esófago-gástrica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué complicaciones puede tener la acalasia? A medida que el paciente, por ejemplo, un paciente que empieza a tener estos síntomas de manera progresiva, va empezando a perder peso y se va inmunodeprimiendo, ¿no? Al inmunodeprimirse, ¿qué pasa? Empieza a haber infecciones oportunistas, de piernas o herpes, o el paciente tiene los ojos, las candidiasis, ¿no? Empieza a haber infecciones oportunistas, ¿no? O el paciente, si no una obstrucción ya de la unión esófago-gástrica, tiene tendencia a broncoaspiración, neumonías por broncoaspiración, ¿ya? O por regurgitación, y hay una dilatación progresiva, ¿no? Pero esto es fundamental y se lo preguntan siempre el examen. Les dice, la acalasia es un factor de riesgo. ¿Para qué tipo de cáncer? ¿Escamo celular o adenocarcinoma? Principalmente escamo celular, ¿verdad? Ojo, pregunta de examen. La acalasia es un factor de riesgo para el cáncer, escamo celular o adenocarcinoma. Principalmente escamo celular. Ojo, porque hay dos que empezamos a explicar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre lo primero es descartar causas estructurales, ¿no? Endoscopía, vamos a hacer colonoscopía, con tomografía, causa estructural. Si no hay nada estructural, vamos a pensar que el problema es motor, ¿verdad? Y si el problema es motor, vamos a hacer la radiografía, el varitado, la endoscopía y la manometría. ¿Cuál es el gol estándar del diagnóstico? La manometría, ¿ya? Porque mide presión. Presión, medir. Voy a medir la presión de contracción de este músculo liso, del tercio distal del esófago y el esfínter esofágico inferior. Es lo que es. Pues la manometría del gol es tanto. Entonces vamos a ver con la radiografía. Miren, ustedes van a ver, y miren, si ustedes se están dando cuenta, cada vez más le damos utilidad a la radiografía, ¿no? Parecía no tener importancia porque es coste barato y no sé qué, pero ya la radiografía les puede aportar muchos datos. Miren, ¿qué vemos acá?
¿Cómo está el área cardíaca? Bien. Si nosotros le sacamos el índice cardiotorácico, lo mido desde acá hasta acá, es probable que el paciente tenga cardiomegalia. Desde acá, miren, hasta acá, le saco su índice, es probable que tenga cardiomegalia. Ya, puede ser secundario de Chávez. Pero ¿qué cosas, además de la cardiomegalia, existe esta placa? El índice de medias, todo esto ya mega X es mega X. Entonces si yo veo el corazón, sí, está su botoncito, el botón aórtico, perfecto, el tipo derecho izquierdo. Pero esta parte del botón, ensanchamiento del mediastino. Cualquier ensanchamiento del mediastino es sugerente de mega X. Pues la placa es muy útil. Mira que esta placa es igual, ¿no? Si ustedes ven, todo esto es mediastino, todo esto es mediastino. ¿Qué va a destacar? Megasopa. Pues la placa les puede dar, o sea, ya ustedes tienen que ver qué patologías, por ejemplo, hemos dicho hernias de hiato, hemos dicho esta parte de acalasia, de esófago. Ya con una placa así, lo van a decir, no, pero ¿por qué tiene acalasia? Pueden su examen de grado, porque esta placa, doctor, interpreta esta placa. Entonces va a sacar cardiógrafos pulmonares, áreas cardíacas, pero doctor, el mediastino se hincha. Este mediastino se hincha, sugiere esta acalasia. Ya, doctora, 100 puntos. Aprobó el examen de grado. Entonces, pero ojo, es importante el aporte de la radio. Pero el estudio contrastado quizás es el estudio que más es de más común en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver con el esofagograma, pero miren, el esofagograma, las alteraciones en el esofagograma o en el mismo esófago depende del tiempo de evolución. Sí. Miren, a los 3 años, 6 meses, 3 años, 5 años, 10 y 15 años. Es probable que al principio el paciente no tenga nada, o sea, es algo normal. Pero después de 15 años, ya empieza a tener problemas de paciente. Ahí vamos a tener el megaso. Puede decir, a partir de los 15, 20 años, así empezamos a ver esta complicación. Es probable que el doctor ya no la tenga, pero o está aquí o nunca lo va a tener. O está en evolución. Puede decir, depende. Puedo decir, los pacientes son pacientes, y los debe como pacientes. Cada uno es diferente, chicos. Cada uno tiene su tiempo de evolución, cada uno es diferente, evoluciona de manera muy diferente. Si hemos visto si hasta entre hermanos somos diferentes, ¿no? Entre hermanos, unos hemos ido a la UTI, otros nos han curado sin nada en el COVID. Les ponemos de manera diferente. Algunos, claramente, tenemos predisposición para y otros no. Pero miren, de acuerdo al tiempo de evolución, los síntomas, los cambios radiológicos se van presentando. Y al final, cuando ya está en un estadio avanzado, le dicen, ¿cuáles son los signos radiológicos de una clase? La imagen en pájaro o cola de ratón, ¿no? Pico de ave, se la coloca acá su cabecita, ¿no? Puntita, el pico de ave o cola de ratón. ¿Cuál es la imagen radiológica típica de una acalasia? Imagen pico de ave o cola de ratón. Pero un estado avanzado de la enfermedad, al principio puede ser normal. Cuidado que se van a pegar las preguntas. Le dice, uno está o todos, o no. Después de 15 años de evolución, vamos a poder tener estas imágenes, ¿no? Imagen tipo de paso, ¿no? Pero ojo, miren, es así. Pero cuando ya vemos una imagen así, más larga, es por cáncer. Ojo, ¿no? Pero ahora, vamos a ver esto. Ahora se está viendo el tiempo de nacimiento de la ¿no? Este es un programa limitado, el tiempo nos vamos a los 5 minutos para ver en qué tiempo se vacía y mira la altura, el diámetro, si es mayor a 4 centímetros o la altura, ya sirve para ver el vaciamiento. Esto se utiliza más para ver cómo has respondido al tratamiento, o sea, tiene un vaciamiento normal o no. Antes no se utilizaba, pero ahora se está utilizando cada vez más. Por lo tanto, miren, hemos dicho por los años, pero miren, ¿qué alteraciones? Al principio no hay dilatación, hay contracciones, una secuencia periférica, pero poco a poco se va dilatando, 4 o 6 centímetros, se pierde la cantidad de concentración y al final tiene mayor acceso. Diámetro normal de la son 4 centímetros, ¿no? Pero miren, esos 3 centímetros se han duplicado, tenemos 6 centímetros, no se contrae y vamos a tener un mega E, un mega E.
Pero dijimos, el método de diagnóstico, en este caso la endoscopía, ¿ya? Me va a permitir, claro, ¿no? Me va a permitir ya confirmar lo que estoy sospechando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? Doctor, depende, siempre esa palabra depende, porque todo es diferente, ¿no? Entre 30 a 40% puede ser normal. ¿Ya? El paciente dice, pero doctor tiene una piachimetría normal este paciente, ¿no? Incluso la endoscopía puede ser normal, pero tiene disfagia, pero puede estar en una etapa inicial. ¿Ya? Su endoscopía en una etapa inicial puede ser normal. Eso no significa que no tenga acalasia. Ojo, no para hacer acalasia tiene que ver necesariamente todas las alteraciones que nosotros esperamos encontrar. ¿De qué depende? Del tiempo de evolución. Obvio, en un tiempo ya avanzado, mayor a 15 años, voy a encontrar las complicaciones como estas, ¿no? Mira, acá solamente voy a ver todo bien. Pero ¿qué pasa cuando ya veo a un tipo más avanzado? El esófago está dilatado, ¿no? Bien dilatado. Hay disminución de calibre, ¿no? Hay retención de alimentos, inclusive puede encontrar un cáncer. ¿Ya? Pero claro, ya no está. Ya veo, ya sacarás, ¿no? Ya te trata de decir, ¿no? Y si encuentro una pseudoacalasia, un cáncer, la va a biopsiar. ¿No? La va a biopsiar. Eso es lo importante de esto, la va a biopsiar. Pero ¿cuál es el examen estándar? La manometría de alta resolución. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estudio? Este estudio permite evaluar la actividad neuromuscular, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Pues vamos a hacer una medición ambulatoria de las presiones, no solamente de los esfínteres superior e inferior, pero principalmente de la actividad contráctil del músculo, ¿ya? Vamos a utilizar para estos sensores de presión, ¿ya? Una zona con sensores de presión. De tal manera que para hacer esto vamos a instalar al paciente 30 sensores de presión. Vamos a ver esta imagen. Mira, esta es una manometría, ¿ya? De alta resolución, pero de un esófago normal. Esto que están viendo en la parte superior es el esfínter inferior. Y en esta parte inferior, esta superior, es el esfínter inferior. Este color morado que ven es el trago de líquido que estamos recogiendo. Como va progresando y el esfínter inferior se va relajando y otra vez se cierra, ¿ya? Va a suceder. Pero ¿qué lo está propulsando? ¿Qué lo está progresando? Una actividad peristaltica. Cuando vemos esta actividad, estas imágenes en colores, nosotros vamos a poder suponer que hay actividad peristáltica. Y la intensidad de la actividad peristáltica se la va a clasificar en colores, ¿ya? Mientras más rojo, más presión. Mientras menos rojo, el verde celeste, menos presión. Vamos subiendo, ¿no? Mira, el celestito 20 milímetros de mercurio. El verde lechuga 40 milímetros de mercurio. Rojo 100, más rojo. Vamos a llegar hasta 100, 250, hasta 800 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, en esta escala de colores, vamos a poder identificar la actividad contráctil. ¿Ya? Entonces, la presión de contracción, vamos a ver en colores. ¿Ya? Y así lo clasifica la manometría de alta resolución. Miren, entonces, esta actividad peristáltica, este estudio proporciona imágenes topográficas de alta resolución, pero en escala de colores, de la presión esofágica, de la actividad contráctil del esfínter esofágico superior, del esófago en toda su longitud y del esfínter esofágico inferior. Y siempre, en un momento, hay una relajación. Entonces, los colores nos van a indicar. Por ejemplo, dijimos, ¿cuál es la fuerza de contracción normal del esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y un promedio de 20 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos este color, ¿no? Los celestes, ¿cuánto de contracción tiene? 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿se relaja? Pues menos, cero. ¿Por qué? Porque se cerró, se abrió, está azul porque se relajó. Ahí no hay presión, es cero. Pero, cuando está cerrado es de color celeste, 20 milímetros de mercurio. Está cerrado. Es la fuerza de contracción de este esfínter que sí es, evita el flujo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo de esa manera, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para hacer este estudio tenemos una ¿qué? Una torre de manometría. Esta torre con la
tiene un sistema de computación, tiene un software que nos permite hacer este tipo de estudios, este tipo de mapeo, ¿no? Entonces va a generar un estudio automatizado de todo el esófago, ¿no? Pero necesita obviamente personal entrenado, ¿no? Todo puede ser. ¿Quiénes manejan todo esto? Especialistas de motilidad, ¿ya? De neuromotilidad, ¿no? Entonces se encargan de ver estos trastornos motor, no solamente de esa parte del esófago, también del ¿no? Que también tiene que ver con relajación y contractividad. Pero evalúa la actividad neuromuscular. Entonces, yo, doctor, ¿puedo hacer una interpretación de una manometría? Sí, puede hacer. Vamos a ver que no es difícil. Entonces, es como una interpretación de un electrocardiograma, lo pueden hacer. Claro, lo básico, no estamos a hacer muchas cosas. Pero miren, para yo interpretar una manometría hay 3 índices que se manejan, ¿ya? El primer índice, que se llama integral de relajación de presiones, ¿ya? El IRP. ¿Qué evalúa? Esto está en inglés, ¿no? Integral de presiones. Esta variable, ¿ya? Este IRP, ¿qué evalúa? La relajación deglutitoria de la unión vaginal. O sea, la relajación del esfínter esofágico durante la deglución. ¿Se relaja? No se relaja. ¿Cuánto se relaja? Pero ¿cuál es su valor normal? Esto mide la relajación del esfínter. Conclusión. ¿Qué mide esto? La relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución. ¿Cuál es su valor normal? Su valor normal tiene que ser menor a 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Si durante la relajación su valor, con este escala de color, sale un ILPR mayor a 15 milímetros de mercurio, ya ha hecho el diagnóstico. ¿Qué es? Acanacesis. Porque no se relaja. Porque su presión, si lo normal es menor a 15, en toda la calacia, todos son mayor a 15. Entonces, falta de relajación. Sufre un poco con esa clasificación usted ya puede hacer, ¿no? Entonces, un valor menor a 15 es normal, mayor a 15 dice, hay aumento de la acceso al paso del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver, porque todos estos pacientes que tienen acalasia tienen este problema. No me dice que la acalasia, ¿dónde está el problema? En el esfínter esofágico inferior. Ese no se relaja, ahí está el problema. Y por manometría, vamos a ver que todos tienen un IDP mayor a 15 milímetros de mercurio. Listo, han hecho diagnóstico de acalasia con esta primera variante, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, con ese primer grupo, que tiene que ver con los trastornos de la salida de la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el segundo grupo de pacientes? Que tiene que ver con la peristalsis. Entonces, por manometría, esta es la variable, la integral de contractilidad distal, ¿ya? Esa es la que evalúa la actividad contráctil del esófago, ¿ya? Entonces, evalúa la fuerza de contracción del músculo esofágico, especialmente de los 2 tercios inferiores, ¿ya? Él va a evaluar. Y mire, sí, doctor, mire, si aquí hay una actividad peristáltica, es porque hay contracción. Ahora yo quiero ver cuánto es la fuerza de contracción de este músculo. ¿Hay contracción? Sí, ¿no? Porque hay actividad, todo está pintado de rojo. Hay actividad de contracción. Pero ¿cuánto es la fuerza de contracción? Lo voy a ver en escala de color, ¿no? Entonces, cuando es más bajito, de hecho está entre 100 y 105. Pero ¿cuánto es lo normal? Los valores normales, ¿ya? Esta variable que evalúa la contracción del esófago es mayor a 450 y menor a 8. Mayor a 450 y menor a 8.000, ¿ya? Milímetros de mercurio, porque lo vamos a evaluar en milímetros, porque la fuerza se lo mide en milímetros de mercurio por segundo, ¿ya? Y por distancia, por centímetro, ¿ya? Por segundo y por centímetro. Miren, si la fuerza de contracción, según esta escala de topográfica, nos da un ICD menor a 100 milímetros de mercurio, hablamos de una peristalsis variable. Si nos da entre 100 a 450, la peristalsis es débil. Si la contracción está en 450 a 800, eso es normal, ¿ya? Pero si está mayor a 800, hay una hipercontractibilidad. Entonces, esto evalúa todos los trastornos que tienen que ver con la peristalsis, lo medimos de esta manera. Ahora, la última variable es la latencia distal. Esta latencia distal se evalúa de forma indirecta la inhibición del glúteo. En general, evalúa el tiempo de distancia
entre dos contracciones, ¿ya? Entre el inicio y el final. A medida que va habiendo la primera contracción, esto se va, miren, que el espacio se va aumentando. Y el nivel del esfínter esfíngico inferior, esta latencia, esta distancia, ¿cuál es su valor normal? Su valor normal es normal si dura más de 4 segundos. Pero si dura menor de 4 segundos, vamos a hablar de contracción prematura. ¿Quién tiene contracción prematura? El espasmo distal y la acalasia tipo tras. Entonces, bueno, gracias a esto, mire, gracias a esta manometría, que no usemos esos 3 variables, suficiente, ¿no? No necesitamos saber más, pero tenemos que tener cómo se hace este estudio, en qué consiste, qué habría, cuánto es lo normal. Entonces, de acuerdo a esto, voy a poder hacer la clasificación de la acalasia, ¿ya? Entonces, digo, es una acalasia tipo 1, ¿ya? Clásica, es lo clásico. Entonces, ¿qué es por manometría? ¿Cuáles son sus criterios? Un IDP mayor a 15 milímetros de mercurio. Lo normal era menor a 15. Entonces, con este tiene mayor a 15, pues vamos a ver que acá. Este interruptor, ¿cuánto tiene, por ejemplo, acá? Vas a ver que es mayor a 21 milímetros de mercurio. Entonces, ¿este tiene acalasia o no? Tiene acalasia. Si nosotros vemos a cómo miren, doctor, tiene escala de colores. Los celestes son un poquito los celestes ya tienen, ¿no? Va yendo como para el verde, ya la presión va subiendo. Entonces acá la relajación, ya la presión de relajación devolutoria es de 21 minutos. Pero todos tienen, la base dice que tengan un IRPR mayor a 15 minutos. Todos tienen lo mismo, por el problema es el mismo para los dos. Pero ¿qué pasa con la contracción? ¿Hay peristatismo o no hay? Su ICD es 0 milímetros. Porque muchísima la acalasia, el músculo pierde la actividad contráctil, no hay motilidad, se hace dilatado, pierde la motilidad. Esto es lo clásico, esta es la tipo 1, donde no hay peristatismo. Por eso dice que el 100% de las percusiones tienen una peristasis válida y su ICD va a ser menor a 100 milímetros de mercurio, en este caso 0 milímetros de mercurio, porque no hay peristasis. ¿Ya? Eso es el tipo 1. ¿Qué pasa con el tipo 2? En el tipo 2 se llama también de comprensión esofágica o de presurización esofágica. Miren, en este caso, como en la acalasia, todos tienen este problema de relajación, donde la presión en todo es mayor a 15. En este caso, por ejemplo, el IDP de este paciente con acalasia tipo 2 es mayor a 35 milímetros de mercurio. ¿Tiene acalasia? Sí, ¿ya? Porque está mayor a 15. ¿Tiene? Ahora, ¿es tipo 1, tipo 2, tipo 3? Es tipo 2. Tiene una contracción como si fuera un tubo, desde el esfínter esofágico inferior hasta el esfínter esofágico inferior. Es como una contracción fallida. Si nosotros vemos esta imagen en colores, vamos a estar de 15 a 20 de mercurio. No es de color rojo, es decir, no hay actividad. Es como una sola que baja desde el esfínter esofágico inferior hasta el esfínter esofágico del superior al inferior. Esto se llama presurización panesofágica. Ya es como un tubo. Miren, en el 100% de las versiones tiene peristasis fallida, ¿ya? Y en el 20% puede tener esta presurización panesofágica, esta que la presión en todo el esófago es la misma, desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior. La presurización panesofágica es típica de la tipo 2. Eso es muy importante. En cambio, en la 3, miren, tipo 3, ¿qué tiene? Se llama también espástica. ¿Ya? ¿Aquí hay contracciones? Sí, ¿ya? Pues se llama espástica, porque hay contracción. ¿Pero qué tiene en común toda la acalasia? Su IDP. Esta relajación de glutenio, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Si lo normal es mayor o menor a 10, bien. Entonces, todos tienen mayor a 15 milímetros de mercurio. Basta que tengan por manometría esto, es acalasia. Ahora la pregunta es, 1, 2 y 3. Si hay actividad contráctil, en este caso, por subirse de esta mayor a 4.000, hasta 4.561, ¿no? Lo normal es hasta 8.000, pues hay actividad contráctil. Si bien hay ausencia peristática, tiene estas contracciones prematuras, ¿ya? En el 20% de la distribución vamos a encontrar estas contracciones prematuras. También se decía, por ejemplo, que el peristatismo terciario estaba relacionado con qué?
con acalasia del tipo es ácido. Hemos dicho, ¿por qué es prematuro? Mire, su latencia distal, ¿cuánto es? Hemos dicho que tiene que ser mayor a 4.5. Este tiene menor a 4.5, tiene contracción prematura. ¿Ya? Por eso es tipo 3. ¿Por qué es importante esto? Ustedes lo sepan, ¿ya? El tratamiento depende de eso. ¿Ya? El tratamiento depende de la clasificación. Por eso la manometría es importante para decir tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por ejemplo, la tipo 1 y la tipo 2 responden mejor a los tratamientos clásicos, a la cirugía, la miotomía ligera laparoscópica o a la dilatación neumática. Responde muy bien, pero el tipo 3 no responde. Pero en cambio el tipo 3, ¿a quién responde mejor? Al POE. Vamos a hacer enseguida aquí ese POE. El 3 responde al POE. En cambio el tipo 1 y tipo 2 a la cirugía, a la miotomía. Pues es importante, ¿no? Por eso los cirujanos dicen, manometría. Voy a ver qué le hago, ¿no? Me dicen, no, es tipo 3, no sirve, hágale POE, ¿no? Si es tipo 1, claro, lo voy a hacer la cirugía. Depende de eso, ¿ya? El tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento en general de la acalasia? Son 3 pilares: médico, endoscópico y quirúrgico. El tratamiento médico depende de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen en común una sola cosa. ¿Qué hacen? Relajan el músculo liso del esfínter esfágico. Si está contraído, tengo que buscar un medicamento que lo relaje. Todos los medicamentos tienen en común eso, ¿ya? Los nitritos, los beta bloqueantes, los inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, relajan el músculo liso. Yo necesito que relaje, porque está contraído. Esto relaja. Lamentablemente, son cortas y tienen muchos efectos adversos. Por eso que esto ya no se los utiliza solo en caso de que esté contraindicada la terapia endoscópica. Porque la base, la primera línea de tratamiento tiene que ver con la terapia endoscópica y quirúrgica. Si yo no puedo hacer, porque así tendencia de edad, tienen condiciones quirúrgicas, puedo optar por un tratamiento medicamentoso. Algunos responden bien a los nitritos, ¿no? Porque los va a relajar. Pero les decía, lamentablemente, chicos, estos medicamentos que utilizamos a estas dosis por caso de tiempo tienen muchos efectos colaterales, efectos cómodos, ¿no? Les repito, ya no se los utiliza. Ahora, el tratamiento endoscópico tiene que ver con 2 cosas: dilatación neumática, inyección toxina botulínica o el botox, la miotomía, como vamos a ver, la endoscópica, y la miotomía quirúrgica. Por ejemplo, la cuarta línea, hemos dicho, lo último que hace, que ya no se lo está recomendando, es el tratamiento medicamentoso, es la cuarta línea del tratamiento, al revés, ¿no? La tercera línea, ¿cuál sería? La inyección de toxina botulínica, el botox, ¿ya? ¿Qué hace esta inyección? ¿Cuál es su explicación? ¿Cómo actúa? A nivel de inervación, inhibe la liberación de acetilcolina. Y si vamos a inhibir la liberación de acetilcolina, ¿qué va a pasar? Los cambios, ¿no? Exacto. Si no hay actividad colinérgica, pues estoy evitando la actividad colinérgica, porque no va a haber acetilcolina, por lo tanto, se separa. Entonces, la inyección de esto a nivel del esfínter esfágico inferior, a estas difusiones, permite relajar el esfínter esfágico inferior. Lamentablemente, se puso a 2 años, pero ya no es así, por ciento, solo dura 4 o 6 meses. Y en algunos casos, ya donde hay complicaciones quirúrgicas, esta sería la recomendable, ¿no? Normalmente, esta es la segunda línea del tratamiento, que consiste en la dilatación neumática, ¿no? Si el paciente tiene acalasia, pues vamos a hacer la dilatación. Si nos hace por etapa, ¿no? Hasta lograr 3, 4, 5 centímetros, y cada 4 o 6 meses se va a evaluar. Dilataciones neumáticas con balón. O sea, baloncito, lo insuflamos poco a poco, vamos rompiendo las fibras musculares, vamos abriendo, vamos más. Comenzamos con 2.5, la próxima 3, la próxima 4, vamos subiendo. Ojo, porque el riesgo de inflar o insular mucho se perfora, ¿no? Se puede perforar. Entonces vamos de a poco. Entonces, comenzamos con 3, subimos 3.5, subimos 4. Entonces, hasta que logramos una apertura como esta. Pero claro, del tema de tiempo se volverá a hacer a 3 meses o otra vez que nos da liberación, ¿no? Pero en muchos pacientes varía, pero el riesgo de preparación en pacientes de tercera edad es mayor.
Pero ¿cuál es el tratamiento ahora que se están peleando entre los endoscopistas y los cirujanos? El POE. ¿Ya? ¿El POE qué significa? La miotomía, vamos a hacer una miotomía y una incisión muscular, ¿ya? Pero por vía oral, por vía endoscópica. Eso es el POE. Si ustedes ven la imagen, miren, es fácil porque ustedes ya lo entienden. Primero voy a crear un túnel submucoso entre la submucosa y la muscular. Voy a hacer un túnel. Voy a crear un túnel hasta 2 centímetros por debajo del diámetro submucoso. Ya me he hecho un túnel así. Ya tengo el túnel, ¿no? ¿Cuál es el problema? El muscularismo. Está contraído. Y yo sé que el muscularismo tengo dos capas, una circular y una longitudinal. ¿Qué voy a hacer con la miotomía? Voy a hacer una incisión, disección de la capa circular. Creo que empiezo a hacer ya, disección. Voy a disecar, de negrito estoy disecando la capa muscular. Algunos dicen, le puedo sacar la capa circular o también lo puedo sacar la longitudinal. Y me quedo con la adventicia. ¿Ya? Depende del tipo de evolución, de la técnica. Pero la cosa es sacar primero la circular. Si le saco la capa circular, ¿qué va a pasar con ese esfínter esofágico inferior? Claro, se va a aperturar. La clave está en la disección de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior por vía endoscópica. Esa es la clave. ¿Ya? La clave del POE, del tratamiento endoscópico, es disecar las fibras. Si les pregunto el examen, la clave del tratamiento de POE tiene que ver con la disección de las fibras circulares. Longitudinales circulares, principalmente circulares. Saco eso y logro aumentar la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso lo hace por vía endoscópica, ¿no? Por vía endoscópica. Pero claro, el POE hemos dicho, ¿quién está indicado? Es importante que sepan por qué. ¿Es una alternativa a la cirugía de la TER? Sí. ¿Quién responde bien al POE? ¿Ya? La acalasia tipo 1 y la acalasia tipo 2. ¿Ya? La acalasia tipo 3, sí. De preferencia, hemos dicho, el POE responde a la acalasia tipo 3. Entonces, estos van bien, los pronósticos es bueno. La una no sí, pero de preferencia la tipo se beneficia mucho. ¿Pueden ser otros trastornos? Sí. ¿Ya? Pero claro, todos estos procedimientos endoscópicos quirúrgicos tienen que ver con el primer reflujo, ¿no? Por cuestión de disfagia o por cuestión de reflujo. Se han hecho varios estudios comparativos de efectos colaterales, pero a la larga dice alergia grave en los dos, ¿ya? Con el tiempo, ¿no? Se ha demostrado que uno sea más o menos que el otro. En cambio, en la cirugía, dice, ¿cuál es el tratamiento de la, ahora actualmente, de primera línea para la acalasia? La miotomía ligera de fusión. ¿Qué hacen? Es el pero por vía laparoscópica de estas mismas fibras circulares o lo que van a hacer incisión, ¿ya? Pero por vía laparoscópica. El procedimiento miotomía ligera de fusión es el procedimiento quirúrgico de elección. Todos los cirujanos están haciendo esto, ¿no? Más una fundificatura para evitar ese flujo, ¿no? ¿Ya? Una fundificatura parcial. Pero el tratamiento quirúrgico en la actualidad es la miotomía ligera laparoscópica con una fundificatura parcial, ¿no? Pero cuando estamos en una etapa terminal, en muchos casos vamos a hacer la mitad, pero después vamos a hacer la esofectomía más un ascenso gástrico. Pero es una etapa muy avanzada, ¿no? Que es como quitar todos los esófagos. Se hace, pero obviamente tiene sus indicaciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los otros trastornos motores esofágicos? Hemos dicho que el paciente, una de las cosas que tiene con la peristalsis, que no tenga peristalsis, que no tenga contracción. De la manometría te lo va a decir, ¿no? Ustedes ven la imagen y dicen, ¿hay peristalsis? No hay. Pero ¿qué hay acá? El problema está en la peristalsis, el problema está en la relación del esfínter esofágico inferior. El problema está en la peristalsis. Todos esos trastornos tienen la unión esofagástrica con una presión normal, ¿ya? Y una adecuada relación de unión. El problema acá hay peristalsis fallida. No hay peristalsis, no hay actividad contráctil. Y si no hay actividad contráctil, el paciente va a tener complicación de reflujo. Y este es el famoso espasmo esofágico distal, ¿no? Este espacio que tiene también contracciones prematuras del tercio distal del esófago, ¿ya? Entonces, la relajación es normal. La relajación del esfínter esofágico es normal. El problema es que las tiene contracciones prematuras, ¿no? Ojo, como dice, mayor a por 150 en el 20% de condiciones, ¿ya? Pero ojo, o sea, y en la
En el estudio contrastado se da esta imagen, ¿no? Del esfínter, se va contrayendo con una imagen de sacaporros, ¿no? Del espasmo distal. Esto, ojo, es el primer diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo tiene como diagnóstico diferencial el espasmo distal porque da dolor torácico de tipo coronario, ¿ya? Pero obviamente no tiene las características coronares, ¿no? Cuando este esófago se contrae con una intensidad tal, no es cálculo ahí la tensión mecánica, pero cuando la contractilidad es mayor y su esfínter está conservado la fuerza de contracción es normal, entonces cuando su DST, con la fuerza de contracción, el vigor contráctil del esófago es mayor a 8000 milivoltios de mercurio, se llama esófago de Jack-Crane. También se llama esófago entaladrador, se encuentra una intensidad que el paciente clínico, ¿no? Vamos a hablar muchos detalles porque cada uno de estos es un tema, pero usted no necesita saber el tema en profundidad, ¿no? Porque una clase solamente con el esófago contráctil o hipercontráctil, ¿no? O esófago entaladrador a veces, ¿no? Pero que ustedes sepan que su DST es mayor porque tiene una contracción intensa y es el esófago hipercontráctil llamado también de Jack-Crane, ¿ya? Es suficiente, no necesitan saber más, ¿no? Ahora, puede haber una motilidad, sí, pero esta motilidad es inefectiva. Por lo tanto, su fuerza de contracción, su DST va a ser menor a 450. Si sé que lo normal de 450 a 800, este es débil, va a ser menor a 450. Su DST es menor. Ya he hecho el diagnóstico, tiene una peristalsis inefectiva. O puede tener como este, una peristalsis fragmental. Puede tener una peristalsis fragmental. Tenemos una instancia primario secundario y distal, está fragmentado, ¿no? Entonces, tiene estructuras pestánea prematuras, pero una fuerza contráctil mayor a 450 milímetros. Pero es 4% de diferencia. Fragmental, ¿no? Estos son los trastornos de la peristalsis. Mire, hay un paciente, una paciente, que le han hecho, mira, esta paciente es un caso clínico rapidito para que ustedes vean lo que ustedes oigan, ¿cómo se llama? Bueno, una paciente joven de 45 años que con disfagia parasólico, de recuperación nocturna, con sensación de tarugo o de opresión torácica con inquietud completamente, puede ser de tarugo, a veces dicen de sensación de atragantamiento, porque claro, los alimentos no logran pasar, el paciente dice, doctor, me estoy ahogando, está atragantando, ¿no? Entonces, pero tiene esa sensación, ¿no? Y acudió por eso la paciente, ¿no? Y en todo eso se ve. Entonces, el paciente con disfagia de recuperación nocturna se le hace este esofagograma. ¿Qué les parece el programa? Y en todo está todo, ¿no? Aspecto apilado, dilatación. Entonces dice, saca la hace. Entonces, ¿qué le hace? Una manometría. Y ya le lejos a los manométricos de esta cuestión, ¿cuáles creen que son? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 2. ¿Ya? Hay una presuposición para nosotros. Por ejemplo, este paciente, ¿ya? Porque no tiene contracciones prematuras, porque hay una contracción que parece contracción, ¿ya? Pero, ¿qué es la voz? ¿No? Esta es la presurización paraesofágica. Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Trastorno motor esofágico tipo acrasia con presurización tipo 2. ¿Ya? Diagnóstico, este paciente que le han dado. Por ejemplo, esta paciente ya tiene accidente quirúrgico, decía ya un bypass gástrico, entonces hacerlo cirugía no era buena. Pues, ¿qué se comenta? Se ha hecho tratamientos con nitritos. Los nitritos obligados, ¿qué han permitido la relación de ese musculosis? El paciente fue bien, ya dejaron sufrir o sufrir, ¿no? ¿Y quién ha sufrido? Este paciente, como el tipo tiene 2, en el tipo 2 pueden responder a la dilatación. ¿Qué sugiere a los copitos? Que se haga dilatación, ¿no? El tratamiento de dilatación. Pues vean cómo se tratan y manejan los pacientes. Listo, chicos, hasta acá nos vemos el examen y todo eso. ¿Esto lo vas a subir? Sí, esto va a subir hasta aquí es el examen, ¿ya?